Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir el viaje lleno de emociones y drama de Huyen, de y la pequeña Maya. Desde los enfrentamientos tensos, las luchas por proteger su humilde hogar, hasta el calor, el amor y la fuerza que mantienen unida a esta familia. Veremos cómo enfrentan los celos, las dificultades y el miedo. Pero aún así construyen paz, fortaleza y un verdadero sentido de hogar. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. El sol de la tarde caía de lado sobre los arrozales, dorado como miel, derramándose sobre los surcos todavía húmedos. Huyen se inclinaba entre los charcos de barro, sus brazos morenos manchados de tierra roja. Cada golpe de azadón pesaba como si arrastrara también la angustia que le oprimía el pecho. El sudor le corría por las mejillas y empapaba la camisa desteñida que ya no recordaba cuántas veces había lavado. En su cabeza solo daban vueltas tres cosas, como un tambor viejo: la matrícula de Maya, la última caja de leche que apenas tenía unas cucharadas, y el día en que Ye quedara libre de aquel matrimonio que ya no significaba nada. Entre el ruido del azadón contra la tierra, murmuraba para sí, con la voz temblando de cansancio y de miedo: cuando el divorcio esté listo, siempre que nadie lo complique más, podremos estar en paz. Una ráfaga de viento pasó llevándose olor a hierba seca y tierra mojada. Levantó un poco la punta de su camisa y se fue, como si no tuviera tiempo de quedarse. Huyen alzó la vista al cielo teñido de luz moribunda. Los ojos le escocían por el polvo. Pero lo que más dolía era esa inquietud que crecía y que no sabía nombrar. En medio del campo inmenso, Huyen parecía tan pequeña que daba pena. Una hoja frágil aferrada a la rama en plena temporada de vientos fuertes. Pero en su pecho latía un corazón que aún se negaba a rendirse. Por su hijita y por el hombre al que todavía no se atrevía a llamar mío, solo porque faltaba la firma en unos papeles de divorcio. A la misma hora, no muy lejos de los arrozales, una scooter reluciente se detuvo frente a un callejón angosto. Tui bajó. Sus ojos afilados recorrieron rápido la casita de paredes de bambú perdida entre huertos verdes. El viento traía olor a gallinaza y humo de leña que aún flotaba. Se quedó parada, apretando fuerte el manillar, los labios curvándose en una sonrisa amarga y desdeñosa. Entonces, ¿esta es la nueva casa de mi marido?, pensó, y la voz dentro de su cabeza sonó tan fría que hasta ella le erizó la piel. Caminó despacio por el sendero del huerto, pisando hierba todavía húmeda de rocío. Miró el gallinero medio roto, luego se detuvo en la parra llena de flores amarillas de calabaza amarga. Un veneno de celos le subió por el pecho, ardiente como brasas. Un rancho miserable como este, una mujer pobre de solemnidad. ¿Y con eso basta para que él abandone a su esposa y a su hija? Apretó los dientes, subió al porche, respiraba agitada, como si bastara una chispa para que su rabia estallara en llamas. Quería ver con sus propios ojos a la mujer que había hecho que Ye firmara el divorcio con tanta prisa. Quería saber qué brujería o qué magia tenía Huyen para volver del revés al marido que una vez la amó. Solo un pensamiento le gritaba en la cabeza. Tenía que enfrentarla, humillarla, recuperar lo que era suyo, aunque en el fondo sabía que eso que reclamaba llevaba años podrido. La puerta de bambú crujió cuando Huyen entró. Todavía olía a sol en su piel cuando sus ojos chocaron con una mirada que parecía querer reducirla a cenizas. Una mujer bien vestida, pelo recogido, zapatos sin una mota de polvo, estaba plantada en el centro de su humilde casa.
Tú eres Huyen. La voz de Tui cortaba como cristal roto. Yo soy la esposa de Ye, la esposa legal. Huyen se quedó helada un instante, como si le hubieran apretado el corazón. Pero enseguida dejó el azadón en un rincón, se limpió las manos en la camisa y le ofreció asiento. Le temblaban un poco al servir agua, no sabía si por cansancio o por la sorpresa. Tui tomó el vaso pero no bebió. La miró de arriba abajo con desprecio, como quien mira una mancha. Luego sonrió con sorna. Pensé que serías algo del otro mundo, y solo eres una campesina sucia. Las palabras fueron un bofetón. No solo dolieron, humillaron. Tui se puso de pie de un salto. Se acercó hasta casi tocarla y alzó la voz. Tú lo convenciste de divorciarse, ¿verdad? ¿Quieres quedarte con mis tierras? De pronto la casa pareció derrumbarse encima de ellas. Huyen se mantuvo erguida, sin bajar la mirada, aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Entendió perfectamente. La mujer que tenía delante no había venido solo a gritar. Había venido a aplastarla hasta convertirla en polvo. Huyen respiró hondo y habló con la voz lo más firme que pudo. Yo no convencí a nadie. Tampoco quiero sus tierras. Ye vino conmigo porque buscaba paz. Yo nunca lo obligué. No te hagas la santa, gruñó Tui. Una que vive en este tugurio miserable se atreve a darme lecciones. Huyen ya no retrocedió. Tal vez porque ya había soportado demasiada humillación, o porque pensó en Maya, o porque comprendió que había llegado la hora de plantarse aunque las piernas aún le temblaran. Lo miró directo a los ojos y dijo despacio, marcando cada palabra. Tú tuviste un buen marido, pero lo dejaste porque elegiste el dinero y la posición. Yo solo estoy cuidando lo que tú tiraste. El aire se congeló. El tiempo pareció detenerse solo para escuchar esa frase. La cara de Tui se volvió morada. Avanzó un paso y le apuntó con el dedo. Si Ye quiere divorciarse, que me dé todas las tierras. ¿Entendido? Huyen respondió al instante, con voz dura como acero templado. Las tierras son cosa de ustedes dos. A mí no me incumben. Si no tiene nada más que decir, hágame el favor de irse. La escena cambia. Huyen se deja caer en el escalón del porche, las manos cubriéndole la cara, como si aflojar un poco fuera a hacer que todo el mundo se derrumbara encima de ella. El viento sopla desde atrás. Se cuela por las rendijas de las paredes de bambú y suena como la risa burlona de Tui, todavía pegada a su piel. Levanta la vista hacia el huerto, las hileras de verduras que cuida desde el amanecer, cada gota de su sudor en cada hoja tierna. Al lado está el gallinero, el pequeño porche donde come con Maya cuando se va la luz. La casita de techo de paja vieja, pero que sigue siendo el único lugar donde se siente en casa. Lloró, pero no eran lágrimas de autocompasión ni de culpa. Eran lágrimas de quien ha llegado al límite de aguantar y comprende que su silencio no ha protegido nada. Se dijo en voz baja, primero temblorosa y luego cada vez más clara. Ya no puedo ser débil. Ya no puedo dejar que nadie pisotee a Maya ni a mí. Tengo que hacerme fuerte. Tengo que defender lo que es mío. Aquellas palabras se convirtieron en un juramento que se le clavó en el pecho. Se puso de pie, se secó las lágrimas con el dorso de la mano llena de tierra y, en ese instante, sus ojos, siempre tristes, se volvieron afilados de una manera distinta, como si se hubiera encendido una luz en lo más hondo de un corazón que creía muerto. Cuando el crepúsculo abrazó los campos, los últimos rayos anaranjados se colaron por la ventanita, y dentro de la casita empezó a brillar una luz dorada y tranquila desde la lámpara de aceite. Olía a maíz asado.
tan rico y hogareño que costaba creer que unas horas antes allí había estallado una tormenta de palabras venenosas. Maya corrió a los brazos de Ye como siempre, sus bracitos rodeando el cuello del hombre al que quería como a un papá de verdad. Su risa infantil se mezclaba con el alegre meneo de cola de Vivi a sus pies. Huyen trajo el plato de maíz caliente a la mesa. Aún tenía las mejillas rojas del sol de la tarde, pero sonreía. Una sonrisa suave, sencilla y, de algún modo, liberada, como si se hubiera quitado de encima un miedo antiguo. Maya canturreaba la canción nueva del colegio, con esa voz cristalina que suena a campanitas en día de viento. Ye miraba a Huyen en silencio. En sus ojos había más calor que nunca, como si viera en ella a la mujer que había soportado la tempestad y aún guardaba la calma para toda la familia. Afuera, el viento frío barría el huerto y hacía crujir las hojas de las calabazas. Pero dentro de la casita, el calor era tan real que borraba cualquier preocupación. Ese contraste hizo que a Huyen le doliera el corazón de pronto. La felicidad estaba tan cerca, pero el miedo a perderla nunca había estado lejos. Miró a Ye, miró a Maya, y sintió alegría y miedo a la vez, ese sentimiento que solo conocen los que han perdido demasiado. Cuando todo se calmó y solo quedaba la luz titilante de la lámpara de aceite sobre las paredes de bambú, los tres se sentaron juntitos. Maya ya tenía sueño, acurrucada en la esterilla con su almohada vieja y suave de tanto lavarla. Vivi estaba hecho un ovillo a sus pies. Aquella imagen hacía que la casa pareciera un hogar de verdad, humilde, pero repleto de vida. Ye terminaba de desgranar el último maíz mientras escuchaba a Huyen contarle lo ocurrido esa tarde. Cuanto más oía, más oscuros se le ponían los ojos, sobre todo al saber que Tui no solo había ido a la casa, sino que la había insultado tan cruelmente. Le apretó la mano con fuerza, su mano callosa pero cálida. Esa tierra es de mi mamá. El título solo está a nombre de ella y mío. Se fue hace 3 años y nunca volvió a preocuparse por la casa ni por nada. Ahora regresa solo porque oyó que van a hacer la carretera costera y habrá buena indemnización. Huyen solo asintió. Su voz sonaba más firme que por la tarde. Yo no quiero tierras, solo quiero que vivamos tranquilos. No lo dijo fuerte ni con rabia, pero lo dijo tan sólido y tan sincero que Ye le apretó la mano aún más. En sus ojos había gratitud y también pena, como si entendiera cuánto había tenido que cargar esa mujer para proteger no solo a Maya, sino también a él. Se acercó más y habló bajo, con la voz ronca. De ahora en adelante vamos a ser fuertes. Juntos vamos a cuidar esta familia. Esas palabras hicieron que el corazón de Huyen se ablandara, pero de esa forma hermosa de sentirse protegida después de tanto tiempo. Por primera vez en años, su sonrisa no escondía miedo. Era ligera y brillaba de un modo especial. Afuera ya había luna. La luz plateada caía sobre las hileras de verduras que había espolvoreado con cal esa misma tarde. Parecían limpias y relucientes, como cubiertas de escarcha fina. Aunque soplara viento o acecharan plagas, ellas seguían derechas y fuertes. Igual que esta pequeña familia intentaba resistir las tormentas que venían de afuera. En ese instante, Huyen comprendió. La casita destartalada que antes veía como una carga, se había convertido en el único lugar por el que valía la pena pelear con todo. Y aunque sabía que Tui podía volver, que podía seguir poniendo trabas, por primera vez Huyen ya no tenía miedo, porque a su lado ya no estaba solo Maya, sino también Ye, el hombre que le tomaba la mano.
el hombre que había decidido estar con ella, el hombre con el que creía que sí se podía construir un hogar de verdad. Esa noche, cuando la lámpara de aceite se apagaba y la casa se llenaba de la última luz dorada y cálida, Huyen supo que el camino que quedaba era largo, pero también supo algo con absoluta certeza. Esta vez ya no estaba sola, y tal vez, solo tal vez, eso bastaba para ser más fuerte que cualquier tormenta que aún estuviera por llegar. La historia sigue a Huyen, una mujer pobre pero valiente, que lucha por proteger una vida tranquila junto a De y la pequeña Maya. Después de años de sufrimiento, Huyen solo desea un nuevo comienzo, lejos del pasado. Pero Tui, la esposa legal de De, regresa impulsada por los celos y la codicia, al enterarse de que la tierra podría recibir compensación. Irrumpe en la casa de Huyen, la insulta y exige que De le entregue toda la propiedad. Aunque dolida, Huyen empieza a defenderse y a proteger a su familia. En medio de los conflictos, los momentos cálidos dentro de su humilde hogar se vuelven aún más valiosos. De, decidido a cuidar a Huyen y Maya, trabaja para crear seguridad y estabilidad. Juntos intentan construir un verdadero hogar, incluso mientras nuevas dificultades se acercan.